Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, donde se encuentre. Enrique, bienvenido. Ricardo, bienvenido. Hola, Hola Mauricio, ¿qué Mauricio, tal? buenos días. Estamos alegres ahora porque hemos discutido tanto que hoy vamos a darles un tema que les habíamos prometido hace un par de programas. Veníamos hablándoles de nuevos conceptos, de nuevas tareas que tiene el ser humano y ahora queremos comentarles esta mañana sobre la nueva carrera para muchos, que hay que discutirla, ya de eso se trata este programa. Queremos hablar sobre el prompt engineering o el prompt engineer. ¿Cómo has escuchado, Enrique, esa frase para comenzar? ¿Qué te, qué te llama la atención? ¿Qué se Mira, puede decir sobre el prompt engineer? mira, Mauricio, buenas tardes. Mira, me encanta el tema porque hemos venido hablando de cómo en el mundo moderno estamos cambiando esa transición de cómo nos comunicamos con las máquinas. Recordemos que cuando comenzaron la computadora, todo era codificación y tenías que antes incluso de la computadora había de ceros y unos y las tarjetas aquellas de agujeros y todo para poder programar. Después va ceros y unos en el mundo digital. Después viene Windows y las ventanas y la parte gráfica bien bonito. Y ahora estamos hablando de una nueva forma de comunicarnos con las máquinas. Cada vez lo vemos, es más fácil. Es más fácil. Ya después era comandos y que escribíamos en la computadora y todo. Después viene la programación y ahora lo estamos viendo con un lenguaje natural y es producto de dónde va la inteligencia artificial y es un lenguaje natural que se está ocupando para poder interactuar con las máquinas. Entonces, así como nosotros aprendimos Windows, Word y todos esos programas en el pasado, ahora tenemos que aprender a cómo comunicarnos con las máquinas, cómo dialogar, cómo darle instrucciones, cómo preguntarle para obtener los mejores resultados. Y básicamente yo así lo definiría el prompt engineering. Es aprender a hablar con una máquina, aprender a darle instrucciones para obtener los mejores resultados. Si yo no aprendo la programación en el pasado, yo no podía sacar ni siquiera una tabla de Excel para llevar mi finanza. Pero si yo soy un experto en todo eso, podía hacer macros, podía hacer las pivot table y podía hacer mucho más. Entonces el prompt engineering ya nos vamos a olvidar de esas macros, de todo eso, y vamos a aprender a dialogar con las máquinas, a darle instrucciones para poder obtener esos resultados. Así lo veo yo. Ricardo, desde su lado, ¿cómo lo ve? Prompt engineer, ¿cómo lo puede describir? Sí, Enrique lo ha dicho muy bien. Básicamente es el que está ahorita en este momento de la historia de la tecnología, es el que está en medio del usuario y de la computadora, ¿no? Le enseña a la computadora cómo habla el usuario Ujú. y le enseña a la computadora a entender al usuario. Entonces, es como el que está en medio diciendo como un traductor, pero de lenguaje natural, de lenguaje propio de la persona. Y es que para ahí vamos, como bien dice Enrique, ¿no? De que estamos en un momento en que la interacción con las máquinas va a ser de tú a tú, no lo pongamos de persona a persona, porque no es una persona, ¿no? Pero es de tú a tú, es decir, de que yo te digo, así como estamos hablando nosotros, y yo, buenos días. Oh, hola, buenos días, me va a responder. Sabe la computadora qué responder. Y el prompt engineering está en esta etapa, es como el educador, es como el que le está enseñando a hablar y le está enseñando a entender, a socializar, digámoslo así, hasta cierto grado, no tan así, pero digamos a entender pues la intención de las personas. Y obviamente, por lo mismo, todos nosotros en algún momento tenemos que aprender eso. Tenemos que aprender a comunicarnos con la máquina porque las máquinas todavía no están 100% inteligentes. Pues son inteligentes, pero todavía no reconoce al ser humano completamente, pues con sus tonos, con sus intenciones, con su doble sentido.
Entonces, nosotros por lo mismo tenemos que ser bien específicos en decir qué es lo que queremos. Por ponerle un ejemplo, la coloquiedad que tiene un lenguaje, como en El Salvador, que decirle, darle paja a alguien es darle mentira, Mm. la inteligencia artificial no va a poder interpretar ese doble, entonces tenemos que aprender nosotros a preguntarle, a hablarle. Y el prompt engineering es el que pues sí, esa es la ocupación, vea, de qué es lo que tiene que estar dándole y dándole. Excelente, Ricardo. Hay situaciones en las que quizás el usuario le puede dar miedo. Normalmente la tecnología, lo comentábamos antes de esta grabación, de que la tecnología abruma a muchas personas. Y Kike hizo un recuento por ahí de la historia, y yo creo que no mencionó el touch screen. Cuando apareció toda la tecnología touch screen, decimos que eso era rico porque ya no teníamos que andar. De hecho, hay muchos niños que ya no le andan buscando teclas a las cosas, sino que piensan que toda la pantalla solo la tocan e interactúan. Pero esto está todavía mejor que el touch screen porque ahora ya no basta tocarnos, que hay que hablar. Quizás más adelante solo hay que pensar y nos va a entender la máquina lo que estamos pensando. Pero para darle un poquito más rienda suelta a este tema, hay una discusión que esto es la carrera del futuro. Enrique, vos la mirás como una carrera del futuro, esta proingeniería. Mira, definitivamente yo lo veo el futuro ya hoy incluso. O sea que es una carrera de hoy. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando precisamente de que toda la forma en que las computadoras están cambiando. Primero estamos hablando de una transformación digital de las empresas y del mundo entero. Tú bien estás diciendo, los niños ahora ven un touch screen y si lo tocan y no hacen nada, se arruinó, para ellos está arruinado. Entonces, uno que viene transicionando sabe que antes incluso había que levantarse para cambiar el canal en el televisor. Ahora todos están acostumbrándose cada vez más. Entonces, si uno no transiciona ahorita a aprender a comunicarse con las máquinas, nos quedamos fuera. Es como quedarse analfabeta en este mundo digital en el que nos estamos transformando. Entonces, definitivamente es una carrera del futuro y el futuro es ya. Es- sí. Ricardo, ¿cómo lo ves? ¿Será una carrera del futuro o será solamente algo que tenemos que aprender para poder seguir en una escalera natural de la tecnología? Pues, el futuro es muy difícil de ver, Mauricio, realmente. Como mencionábamos antes, pues los codificadores creían que tenían la carrera del futuro hace 10 años y hoy están preocupados que la programación se puede hacer en lenguaje natural, no necesita un lenguaje de programación. ¿Qué es del futuro? No les sabría decir, pero de qué es necesario para poder pasar y caminar hacia el futuro, lo es necesario, y como bien lo dice Enrique, es ya, eso no es que lo necesitemos en 10 años, que se va a necesitar ya. El tiempo que nos está exigiendo la tecnología para aprender, es cada vez más corto porque lo está simplificando más. O El- sea, el- la, antes, pre- la- Perdón, Ricardo, la pregunta me surgía porque se recuerdan el año pasado hablaban del metaverso y todo el mundo hablaba del metaverso. Ahora la moda es la inteligencia artificial. Pareciera que hay áreas de la tecnología en las que nos llevan y otras en las que nosotros solitos vamos. Yo veo que la IA es donde solitos vamos porque vemos el resultado bien rápido y es como más democrática la IA. Casi todo lo que hacemos ahora preguntándole a un chat GPT, a un Midjourney o yendo a un Runaway donde hasta estamos haciendo videos, yo veo que como que es más digerible lo que estamos haciendo ahora con las IAs que con lo que nos decían que en el pasado iba a ser el futuro. Vuelvo a hablar del metaverso que nos decían que iba a ser, quizás sí iba a ser más adelante, pero este año es el año de la IA y estamos hablando de cómo conversar con esa tecnología, con la IA. Y quiero leerles lo que dice alguien por acá, que el prompt engineer dice que es un ingeniero de peticiones. Entonces hay que saber pedir. Y eso en la vida aplica tan simple como si yo no sé pedir, pues no me viene lo que yo quiero. ¿Será que esto será para todos los profesionales o será para una persona común, Quique? Mira, Mauricio, yo lo veo para todos los profesionales y te digo, esa es la diferencia a lo que estábamos en el 2022 al 2023.
la inteligencia artificial ya la estábamos utilizando cuando entramos a buscadores de Amazon, como decíamos, de Netflix, que te sugiere, etcétera, pero no estaba accesible para aplicarla, digamos, ya en nuestros negocios, en nuestra empresa, en nuestra vida diaria. Ahora ya está accesible. Tenemos varios programas como Bard de Google, como ChatGPT, de Microsoft, etcétera, donde está accesible a todo el mundo. Entonces, aprender a preguntar, aprender a sacarle el lucro a esas aplicaciones de inteligencia artificial, marca la gran diferencia. Si no aprendes, te vas a quedar de verdad en el pasado. Entonces, yo digo, hey, hay que aprender cómo, porque las preguntas pueden venir desde una pregunta tan general que mucha gente dice, no, si yo estoy ocupando ChatGPT, yo estoy ocupando esto, pero hacen preguntas tan general y a ese nivel de preguntas van a quedarse. Entonces te está dando respuestas o muy vagas o respuestas erróneas o respuestas independientes que no es lo que buscabas. Entonces, de ahí la importancia aprender a preguntar. Entonces, tú vas a partir de preguntas muy generalizadas a preguntas específicas. Dependiendo del nivel que vas preguntando, es la respuesta que vas obteniendo. Ricardo, ¿qué opinas, Ricardo? ¿Es para profesionales o es para cualquiera? Pues yo creo que la inteligencia artificial va para cualquiera al final, ¿vea? Al final el objetivo es que tenga la capacidad de interactuar con cualquier persona, ¿no? Pero en el momento que estamos actualmente, creo que tiene mayor provecho para un profesional, mucho, porque por lo que dice Enrique, que hay que saber pedir, hay que saber preguntar, entonces por lo tanto hay que tener cierta experiencia en el campo que uno va a preguntar y qué es lo que quiere obtener. Saber que la respuesta, pues yo si le pregunto a ChatGPT o a cualquier inteligencia artificial sobre el espacio, pues me puede dar una respuesta, pero no necesariamente va a satisfacer a un físico. Físico va a poder preguntar algo, claro, más allá. O sea, yo voy a obtener unas respuestas bien de Discovery Channel, ¿verdad? Pero nada Mm, más. Entonces, sí, pues en este momento es para más que todo para profesionales. Yo sí, y- yo tengo mi observación ahí, perdón, Mauricio, que dale, interrumpa. dale. Tengo mi observación porque hay mucha gente que aunque no sea profesional, es un experto en su materia. Es decir, Sí, correcto, un profesional, experto. digamos, como con una profesión y todo, pero sí puede ser un experto en su materia Sí, y en base a eso también hacer preguntas específicas para la materia en la que se desarrolla. Entonces, siento que es una herramienta tan básica para todo el mundo que si es experto en su materia, lo importante es saber qué preguntar, como bien que, decía Ricardo, si sí, quiero preguntar de una profesión, incluso yo puedo ser profesional, pero quiero preguntar de una profesión que no es la mía, a lo mejor no voy a tener el léxico, no voy a tener cómo preguntar ni qué preguntar, pero si yo soy un experto en una materia, yo puedo auxiliarme de la inteligencia artificial y de toda esa base de datos para obtener un resultado. Wow, súper, súper bueno. Entonces, entre más expertos sea en la materia, mejor resultado voy a obtener. sí, totalmente de acuerdo, que es cierto. No profesional, sino experto, es Ajá. la mejor. Ajá. Hablando siempre sobre el mismo tema, eh, normalmente la tecnología sufre cambios cada cierto tiempo, pero este año nos ha sorprendido a todos y la recomendación que yo haría como parte de mis 20 centavos de esta llamada es que no viaje solo y pregunte, porque ahora se habla de inteligencia artificial, pero no hay 5, no hay 10, no hay 20, no hay 50, no hay 100, hay muchísimas. Y si alguien va al bosque a buscar un tipo de árbol y no los conoce, lo va a encontrar, pero se va a tardar mucho tiempo. Y yo quisiera hacer la invitación a que siempre se apoye en la gente que está investigando y está trabajando, porque nosotros le dedicamos tiempo a esto para que usted se coma la chuleta y no ande buscando. Llámenos, escríbanos, háganos preguntas, pónganos a trabajar, pónganos a leer, que le vamos a decir, digamos, cuál es el camino más corto para llegar al destino donde quiere llegar. Esto no es fácil, pero tampoco no es para que nos asustemos. Esto es gradual,
Y esto es para que vayamos comenzando hoy. Si alguien a estas alturas no ha escuchado sobre inteligencia artificial o no ha interactuado con una plataforma de inteligencia artificial, perdón, y yo creo que estamos mal. Esto es el día, si no lo ha hecho, para que pregunte, para que interactúe. Esos que alguna vez trabajamos en Excel, que nos costaban hacer macros, que nos costaban ocupar VLOOKUP y otras aplicaciones que eran para los expertos, señores, ahora es hablado, como lo decía Enrique. Para ir cerrando, Enrique, por el tiempo que tenemos ya los minutos cubiertos, ¿qué invitación harías a nuestros seguidores para que esta palabra de prompt engineer la tengan en su diccionario? Bueno, mira, primero, creo que lo hemos dicho en otras ocasiones, nunca en la vida había sido tan fácil y tan, digamos, tan económico y tan rápido poder llegar al mundo entero con tu empresa, con tu idea, con tu necesidad. Ahora con la inteligencia artificial esto se ha acelerado y vamos cada vez a ritmos muchísimo más acelerados. Sí, es increíble, no alcanzamos a agarrar ese ritmo y nadie lo va a alcanzar porque va todo el mundo desarrollándose al mismo tiempo y se está manejando lo que se llama ahora la inteligencia artificial generalizada. Es un nuevo concepto muchísimo más grande que es el AIG, la inteligencia artificial generalizada, donde agarra, porque acuérdense que detrás de esto está el machine learning y está aprendiendo de lo que yo le pregunto, de lo que Mauricio, de lo que Ricardo y de que el mundo entero está preguntando. Y esa inteligencia artificial generalizada es donde nosotros nos vamos a auxiliar. Si nosotros aprendemos un prompt engineering, aprender a preguntar, aprender a sacar el lucro de eso, aprender a sacar lo máximo provecho de eso, tenemos un futuro asegurado. Get ready for tomorrow. Prepárense para el mañana, que el mañana es hoy. Gracias, Enrique. Ricardo, su despedida. Sí, no, definitivamente hay cosas desde que yo recuerdo, a mí hay cosas que me decían, por ejemplo, cuando yo iba creciendo era, tenés que aprender a hablar inglés, es que eso te va a ayudar en tu carrera, tenés que aprender computación, a manejar la computadora, son cosas hay cosas que son necesarias aprender. No porque eh, voy a hacerme un experto, sino de que es ya la base, es básico. Entonces, aprender a preguntarle a las máquinas es básico, es algo que se tiene que aprender ahora, así como lo fue el inglés cuando hace 20 30 años, ahora es aprender a preguntarle a las máquinas. Entonces, definitivamente es algo en lo que hay que enfocarse, a practicar, porque esto es práctica, no es de aprender, es practicar. Practicar y hacerlo, hacerlo hasta que encuentre uno el- la forma de hacerlo. Gracias, Ricardo. Bueno, esto es el programa del día de hoy y no solamente en tecnología, creo que a mí me ha quedado la reflexión, me la voy a robar, es que en verdad hay que aprender a preguntar y no solamente a las máquinas, hay que preguntar y ustedes pregúntenos a nosotros, aprendan a preguntar si es de choto. Nosotros muchas veces no aprendemos porque no preguntamos. Así es que pregunten y ojalá nos preguntaran esta vez. Me quedo, pregúntenos todas las veces que puedan. Muchas gracias. Eso ha sido el programa de este día y nos vemos a la próxima. Buen Nos día. vemos, Gracias, pues. chao. Bye bye.